El único acusado por el crimen es el que mencionaba nuestra compañera Almudena, que es Juan Ariel Maidana, el que mencionaba recién que lo apodaban Bocacha o Bocachita y que operaba sobre todo en la zona de Santa Fe y Felipe Moré, a quien vemos en imágenes que fue detenido horas después del ataque. Quien tengo a mi lado, a Tomás Felipe Karlovich, murió el 8 de mayo del 2020, pero en realidad agonizó 2 días en el ECA, porque lo habían atacado el 6 de mayo cuando estaba circulando en este caso en la zona de Eva Perón y Paraná, muy cerquita de donde termina siendo detenido el único acusado por este asesinato en ocasión de robo por el cual está afrontando un pedido de pena a 37 años. Vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que va a abordar este juicio. Recién mencionabas sobre jornadas. En realidad está previsto que sean 20 jornadas de juicio, es decir, aproximadamente un mes va a llevar el debate oral y público. Después de concluido el debate oral y público, se va a esperar el veredicto de este tribunal integrado por 3 jueces, que son los que van a decidir la suerte de esta persona, la única acusada. Vamos a hacer un breve perfil de esta persona. Se llama Juan Ariel Maidana, le dicen Bocachita. Es importante el apellido compuesto de esta persona y después voy a explicar por qué, porque es un dato de color que hace también a muchas de las crónicas policiales que nosotros contamos. El segundo apellido de él es Melián. Tiene 37 años de prisión, pedido ya por la fiscal Pairola. En realidad en el juicio hay 3 fiscales, ahora después voy a explicar específicamente por qué. El otro acusado en este juicio se llama Gabriel Omar Donaire, al quien recién daba otro apodo, incluso nuestra compañera Almudena. En el caso de Donaire, afronta un pedido de prisión perpetua. No tiene nada que ver con el crimen de Trinche Karlovich. Pero ¿qué es lo que sucede? Y a esto voy a la placa siguiente. Estas 2 personas que están viendo ustedes en pantalla en cuanto a su identificación formaban parte de una banda que se dedicaba a cometer robos violentos en la zona de Santa Fe y Felipe Moré. Tal es así que cuando fue el crimen del Trinche Karlovich, fueron los propios vecinos la clave para dar con el autor del crimen, porque todos lo conocen en el barrio Ascuénaga, como también a Donaire. Estas 2 personas dije que formaban parte de una banda, vamos a la placa siguiente, banda que en realidad tiene a por lo menos 4 integrantes. Los otros 2 son Sebastián Gonela y Ramón Crespín. Damos los nombres porque ya fueron condenados. Uno, me refiero a Ramón Crespín, fue condenado el 3 de mayo pasado, es decir, este mes, a la pena de 6 años de prisión por cometer robos violentos para esta organización. Y en el caso de Sebastián Gonela, también fue condenado, en el caso de él, a 5 años de prisión, pero su condena tuvo lugar en abril de este año. Es decir, estamos hablando de una banda que está siendo juzgada este año, pero que viene cometiendo hechos de robos muy violentos en los últimos, por lo menos, 8 años. ¿Y por qué digo 8 años? Porque a Maidana, al que ahora le piden 37 años de prisión por el crimen de Tomás Felipe Karlovich, hasta incluso lo están acusando de robos violentos del año 2015, bajo la misma modalidad, empujar a personas que se están desplazando en moto o en bicicleta para sacarles el vehículo, o bien a personas que están transitando a pie, peatones, para golpearlos con un palo, generalmente, para robarle todas sus pertenencias. Generalmente, según los testimonios de los vecinos, Maidana se escondía en la zona de Santa Fe y Felipe Moré detrás de los contenedores y cuando pasaba un ciclista se abalanzaba sobre él. Similar mecánica la que sufrió el Trinche Karlovich. Por eso a Maidana le piden la pena de 37 años de prisión por el asesinato de Karlovich, pero también por varios robos. Y hay uno de ellos que pondera, por ejemplo, la fiscal Pairola, que es el que comete Maidana empujando a un jubilado de 75 años para sacarle la bicicleta. El jubilado estaba yendo justamente al médico porque estaba mal de salud. Similar a la mecánica de Karlovich, el jubilado cae pesadamente al suelo, agravó su estado de salud, le robó la bicicleta bajo esta mecánica y esa persona, ese jubilado, va a ser uno de los testigos, hoy con 80 años, con 78 años, que va a declarar en el juicio contra la persona que le robó y que se presume que mató también al Trinche Karlovich. Pero claro, se conjugan un montón de cosas. Dentro de la misma banda hay muchos robos violentos. Uno es al que acabamos de trazar un perfil criminal, que es el principal acusado, que es el que mató, según la Fiscalía, a Trinche Karlovich, que dije que era importante también tener en cuenta el apellido compuesto, porque es Maidana Melián. El hermano del que mató a Trinche Karlovich fue condenado el año pasado a prisión perpetua por un crimen en ocasión de robo del estilista Marcelo Giudici, que ocurrió en San Juan al 800. Se llama Jonathan Melián. Digo, por eso el dato de color, que los 2 hermanos, en este caso, afrontaron una vida criminal, en este caso, y los 2, uno en perpetua y ahora está afrontando el otro,
una pena de 37 años de prisión. Pero dije que el otro, que fue llevado a juicio, que es Gabriel Donaire, afronta un pedido de prisión perpetua y está basado, según el fiscal Alejandro Ferlazo, otro de los 3 fiscales que está dentro de este juicio, por este crimen que tenemos en pantalla, recordadísimo también, porque ocurrió el 1 de marzo del año 2021 en Eva Perón y Larrea. Es la misma zona donde fue atacado el Trinche Karlovich. Y es la misma banda la que está detrás de este asesinato, solamente que a Donaire lo han individualizado como el autor del disparo que mató a Fernando Dipre, a esta persona que le quisieron robar el Chevrolet Corsa Classic y que al resistirse recibió un disparo que resultó mortal. Todo el daño que han generado, ¿no? Y durante tanto tiempo. Claro. Tuvimos que llegar lamentablemente a la muerte del Trinche Karlovich para que estén hoy sentados en el banquillo y acusados y con un pedido de prisión perpetua para uno y 37 años para el otro. Todo lo que tuvo que pasar. Y si nos acordamos que cuando pasó lo del Trinche, todo el barrio dijo, están siempre acá, son los mismos de siempre, son las mismas caras robando a todo el mundo. Sí, es una banda que tiene, de hecho, cuando al hermano del presunto autor del crimen de Trinche Karlovich, me refiero a Juan Ariel Maidana, al que mató al estilista, el hermano, cuando lo detienen en San Lorenzo al 5100, en el mismo domicilio donde vive el autor del crimen de Karlovich, es decir, hasta incluso los domicilios funcionaban como una especie de aguantadero de elementos robados en los hechos que están bajo materia de investigación. Son un montón de hechos de robos y todos violentos, con palos, con armas de fuego. En alguna ocasión tiraban de la bicicleta a una persona y la golpeaban con un palo entre 4 personas para despojarla de la billetera, la bicicleta, el celular. Actuaban a veces como golpe, rápido comando, para sacarle todo lo que tenía esa persona que estaba ocasionalmente transitando en ese lugar. Pero le tocó al Trinche Karlovich, pero le tocó a mucha gente también. Estamos hablando de bicicletas. Bicicletas, generalmente. Y con semejante violencia para robar bicicletas. Sí, y bueno, todavía nunca se pudo establecer qué pasa con el tema del mercado negro de bicicletas. Porque cuando lo matan al Trinche, se hablaba mucho de una especie de aguantadero de bicicletas robadas en la zona del viaducto, pero nunca se avanzó en la investigación, o por lo menos no digo en esta, pero en general, no se avanzó sobre qué pasa con esos lugares que se dedican a el desguace de vehículos, no solamente de bicicletas, me refiero también de motos, y que posteriormente las terminan comercializando en un mercado negro cada vez, si se quiere, más fructífero para los delincuentes en la ciudad de Rosario. Este es un fiel exponente de cómo una banda que se dedica al robo tiene un rédito económico y vive y subsiste por y para esto. No hacían otra cosa que no sea robar en esa zona de Barrio Ascuénaga. Los conocía todo el barrio, por lo menos ya hay 2 personas condenadas y 2 de ellas afrontan pedidos importantes de prisión.